Ya estamos. Entonces vamos a Sí. iniciar la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, la tabla, ¿tiene cuenta? Sí, presidenta. El senador señor Latorre hizo llegar una solicitud para que la comisión acuerde oficiar a la DGA de la región de Valparaíso en relación con problemas asociados a la extracción ilegal de agua en la localidad de Los Molinos. Adjunto un detalle en la situación de que se trata. Seguramente el señor senador quiere agregar algún elemento más. Sería esa solicitud entonces de oficio el único documento de la cuenta, presidenta. Muy bien, gracias, don Jorge. Senador Latorre, ¿ese es el oficio o considera agregar algo más que podamos enviar a la DGA? Buenos días, presidenta, junto con saludar. Sí, ese es el oficio. Básicamente estos antecedentes ya han sido entregados a la DGA, no ha habido respuesta. Hay antecedentes bien concretos, bien exhaustivos, podrían indagar más, efectivamente, y esto ya ha sido entregado con anticipación y por lo mismo me parecía, bueno, he tenido la posibilidad de reunirme con las personas afectadas de la comunidad. Y me parecía importante poder traerlo acá a la comisión y que tenga también más fuerza desde la Comisión de Recursos Hídricos hacer la solicitud o el oficio formal vía comisión a la DGA. Eso, presidenta. Muy bien, saludamos a la senadora Isabel Allende, también que se ha integrado, y consulto a la comisión si estamos de acuerdo en enviar este oficio solicitado por el senador Latorre. Muy bien. Sí, suscribo lo que decía el senador Latorre. Muchas gracias. Muy bien, se envía entonces, don Jorge, el oficio a la DGA. Don Juan también está de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo también. Perfecto. Sí. Muy bien, presidenta. Ya, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a los temas que tenemos en tabla. En primer lugar, tenemos que nuevamente considerar el proyecto de ley en materia de desalación, que lo tenemos en trámite. Y para estos efectos vamos a recibir a la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores Independientes de la tercera y cuarta región, que han solicitado asistir para exponer acerca de las inquietudes que les han surgido a partir del texto de este proyecto respecto a la situación de las caletas artesanales y sus plantas de osmosis inversa. Entonces, por eso está aquí don Leo Care, Altamirano, que le decimos el Che Altamirano, otro dirigente importante de la FEPEMACH. Entonces, esa es la idea a la comisión, y posteriormente, como ya lo tenemos acordado, vamos a escuchar a los representantes de la DGA y nuestros asesores, que han estado trabajando muy rigurosamente 2 veces por semana en relación a este proyecto de desalinización. Así que, en primer lugar, si no hay más, le entregaría la palabra a don Leo Care, presidente FEPEMACH, para que nos exponga la situación que me han explicado varias veces, porque en varias caletas pesqueras, al menos en la región de Coquimbo, hay ya estas plantas desalinizadoras vía osmosis inversa, y están preocupados por el contenido del proyecto, fundamentalmente en materia de estudios o de impacto ambiental. Eso es un poco, colegas, la presencia de FEPEMACH. Le entrego la palabra entonces a don Leo Ocade. Muy buenos días, otra vez. Espero que todos estén bien. Más que nada nosotros, o sea, lo que pudimos leer de este proyecto, lo que pudimos averiguar, vamos a compartir la presentación. No nos tocan nuestras plantas, son unas plantas chiquitas, no se pronuncian, pero eso también nos preocupa. Al no pronunciarse, el día de mañana puede llegar cualquier autoridad y nos puede pedir cosas. ¿Está sin señal, Leo? Sí.
Denominación Pesquera, OEPA, que hoy es INDEPA. Senadora. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahora Ahí, sí. ahora sí. Ya, lo estaba diciendo que esto se inicia en el año 2017 por el FAP, o EPFA, que hoy es el INDEPA, y una tremenda política pública que a nosotros nos abrió infinitas oportunidades para poder desarrollar. Sobre todo va de la mano con la ley de Caleta, que como todos la conocemos ya no es solamente el desembarque o la extracción de recursos, sino lo abre un abanico de oportunidades, como dice el mensaje presidencial, donde es una unidad económica, social y cultural. Nosotros creemos que eso es. Entonces, al tener esta planta como requisito una declaración de pacto ambiental o un estudio de pacto ambiental, esto se demora en aprobarse para poderlo realizar y su costo es demasiado caro. Se puede demorar 2 años, 3 años, que el SEA lo pueda decir, está ok, cumple con todo. Tenemos, sigámonos, Pancho, tenemos montones de... ¿Qué queremos, Pancho? ¿Qué hablamos de eso del INDEPA? Ahí, tenemos un montón de posibles estudios atmosféricos, de ruido, emisión de fuentes, paisajes, florifauna, patrimonio. Nosotros hicimos esto en un acuario hatchery que tenemos acá. Demoramos 3 años en sacar una declaración de pacto ambiental. Y el costo es altísimo, está entre los 80 o 70 millones de pesos hasta 90. Entonces, primero, sería mucho más caro casi que poner una planta de estas pequeñas que tenemos en las caletas, que es un módulo de osmosis, y la demora sería mucho más grande. Estas comunidades nunca han tenido agua dulce, nunca, y son lejanas a la carretera, con caminos muy malos, donde el acarreo de agua por camiones Argiver casi no llega, para no decir que no llega, por ser Río Limarí, Caleta del Sauce. Caleta del Sauce está más o menos a 50 kilómetros de la carretera hacia la costa. Se entra por el lado del Parque Fray Jorge. Río Limarí está en la desembocadura del río Limarí. Los pescadores llegan en camioneta a buscar el agua al río para poder abastecerse. Estas plantas los mejoran la calidad de vida y, como le digo, le da un montón de oportunidades. No devuelve de nuevo. Entonces nosotros quisiéramos que la ley quedara que estas plantas pequeñas quedan en excepta de hacer una declaración de pacto ambiental. Las plantas que pone el INDEP en este momento son entre 5.000 a 10.000, nosotros decimos entre 5.000 hasta 20.000. No hay ninguna planta de 20.000 litros diarios. Estas hacen 5.000 litros y funcionan todo el día. No es que lo hagan en 1 hora, 2 horas, es todo el día. Una planta de 5.000 litros chupa 10.000 litros de agua, convierte 5.000 en agua dulce y se devuelven 5.000 al mar. Los pescadores, cuando se devuelve esta solución más salobre, la salmuera se hace no directo al mar, sino primero cae a los huevillos, a la arena, y después filtra al mar. Así lo estamos haciendo los pescadores artesanales. El otro gran problema, ahora sí, Francisco, que tenemos son las tomas de agua. Cuando el mar baja, ahí está la bomba, la azul. Que es así, nosotros la echamos a andar con la mar llena nomás. La Armada nos dice que tenemos que tener un permiso, y no es la primera vez que estamos pidiendo esto, y tenemos un problema porque la Dirección de Obras Portuarias de nuestra región tiene todos los permisos de uso anticipado a las concesiones de la franja fiscal para poder hacer las mejoras a estas caletas. Nosotros perdimos una concesión, los chocamos con la Concepción de Obras Portuarias, no los pueden dar una concesión porque los sobreponemos. Y un permiso de casi importancia que dura 1 año y no es renovable, tampoco lo serviría. Estamos diciendo nosotros que como la concesión la tiene de Obras Portuarias, que está haciendo mejora, y después tiene que devolverla a la Armada, y la pide el Servicio Nacional de Pesca, porque es la presidenta del Comité Institucional de la Ley de Caleta, para después entregárselo a los pescadores. Después de que estamos diciendo, por manga o por ancha, va a volver a las manos de los pescadores con una concesión que va a ser del Estado y se va a entregar en convenio de uso a los pescadores artesanales. Nosotros creemos que hacer este tipo de trámite, estar haciendo lo demás, estarlo realizando de más, por la sencilla razón que tarde o temprano va a volver a la mano de los pescadores artesanales, en este caso a las manos del Estado. Este sería, tenemos la foto ahí, cuando el mar baja, queda en ese estado la bomba. ¿Sigue?
Cuando el mar llena, queda así. Ahí se echa a andar la bomba. Y tiene una manguera de 1/4 o de 32 milímetros. Esa es nuestra toma de agua. No es más grande que eso. Como la bomba está andando 1 hora, 2 horas y llena un estanque de 2000 litros, y después recién eso la planta lo empieza a convertir en agua dulce. No es algo que esté funcionando todo el día. La toma de agua no funciona todo el día. Lo que funciona todo el día para poder hacer el agua es la planta. Se llena 2 veces un estanque de 2000 litros. Eso es lo que realizamos y eso lo demoramos más o menos 1 hora en llenar el estanque. Digamos. Y lo otro que es una vista de la planta de osmosis para que ustedes vean esas casitas plomas que están ahí, son donde están las plantas. No es una tremenda, como dijera yo, edificación o que estemos ocupando un montón de espacio. Nuestra energía, porque son caletas que no tienen luz, no tienen agua, no tienen nada, lo ocupan los paneles solares. La energía renovable es lo que ocupa más espacio. En Puerto Oscuro, la gente, la junta de vecinos de veraneantes que hay ahí, los dio ese espacio para ponerlo, porque si no lo hemos tenido que poner a la orilla del mar. El problema que tenemos en nuestra región, que siempre hemos dicho que somos Bolivia, la 4ª y la 6ª región, no tenemos acceso al mar porque los fondos limitan con el Océano Pacífico. Gracias a Dios, hoy se está pidiendo la intermareal, que es la franja fiscal, para poder hacer mejorar a estas caletas de pescadores que tienen montones de años puestas ahí, muchos años. ¿Sí? Digamos, Pancho. Y el otro gran problema que tenemos, lo tenemos con la resolución sanitaria. El Instituto de Salud Pública se mandan a hacer los análisis. Y varios tenemos, en varias organizaciones, que es para consumo humano. Se puede tomar el agua. Por el tema de la pandemia, el instituto, como estaba muy pillado, nos pide que la podamos hacer en una empresa privada que esté certificada por ellos. También lo da para consumo. El problema es que si yo pongo un kiosco al lado para vender un completo, no puedo. Porque el agua, según el Código Sanitario, no es potable. ¿Sí? Y para que sea potable, tenemos un puro diseño en Caleta Puerto Oscuro, nos cuesta casi 17 millones de pesos, fuera de la inversión. Entonces, aquí es donde la planta choca con la ley de Caleta, o este código, no sabemos si la gente no conoce las plantas, o habrá que formar agua potable rural, para que vengan a mostrarla cada 2 meses. El tema, ¿quién se hace cargo de ese costo? ¿Va a ser el gobierno regional? ¿Va a ser el gobierno central? ¿Quién va a hacerse cargo de que puedan venir a mostrar el agua cada 2 meses? Entonces, nosotros se lo acaba ilusión o la esperanza el día de mañana de hacer gastronomía, poner restaurantes o poner una pequeña planta de proceso para darle valor agregado a nuestros recursos, ya sea los locos, los erizos, los peces. Por la sencilla razón que no cumplimos con la resolución sanitaria. Yo creo que son los 3 grandes temas que tenemos con las plantas de osmosis que está poniendo el Estado en las caletas de pescadores. Este es un programa que viene del gobierno pasado. Es una tremenda política de Estado. Este gobierno lo toma y lo sigue, porque este nos da un montón de oportunidades. Por primera vez nuestra gente va a tomar agua dulce. El agua de Puerto Oscuro es 600 veces mejor a la que tomamos los vinos. 600 veces mejor. Caleta La Cebada nunca ha tenido agua dulce. Nunca. Nunca ha tenido agua potable. Nosotros en la comisión de la Cámara de Diputados, la comisión de pesca, dijimos que está bien el agua por acarreo. Para el interior es una tremenda ayuda. Y también dijimos que el problema es que esa agua primero hay que mascarla y después tomársela, porque primero hay que sacarse los pumpullos. Estas plantas es pura el agua, es como estar tomando agua mineral. Nosotros nos gustaría que la gente de salud viera estas plantas, las conociera, probar el agua. En la inauguración de la planta de Puerto Oscuro tuvo nuestra senadora de acá de nuestra región, la senadora Diana Muñoz, hubieron diputados, tuvo el intendente y todos tomamos de esa. Nosotros tenemos en Puerto Oscuro que estamos haciendo un hijo de pescador, hace cerveza con agua de mar. Y en estos momentos tenemos parado ese proyecto porque no tiene la resolución sanitaria.
no puede florecer ese proyecto, no puede agrandar ese proyecto. No, en este momento se nos acabó toda la ilusión y todo el futuro, como esa iniciativa y muchas más que queríamos realizar. Entonces, nosotros, por intermedio suyo, presidente, quisiéramos pedir a esta comisión que nuestras plantas quedaran exentas de presentar un estudio o una declaración de impacto ambiental, el tema de las tomas de agua que se viera de una vez por todas con la Armada, porque tarde o temprano va a seguir ley de caleta, y la resolución sanitaria, porque nosotros creemos que estas plantas cumplen la norma como para poder hacer y entregar valor agregado a nuestros recursos, hacer gastronomía en nuestros lugares que siempre lo han visitado muchos turistas. Siempre son muy visitadas estas zonas. Muchas gracias, senadora, por darnos la oportunidad de poder decir lo que en estos momentos, como decimos nosotros, lo que los duele y los aprieta un poco. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. No sé si Enrique Altamirano querrá aportar, agregar algo. Enrique. Parece que están con mala señal. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta exposición que deja ver una preocupación que hay, por cierto, en relación al proyecto de desalinización que estamos tratando y la realidad de muchas caletas que han accedido a este programa, que es un programa muy, muy bueno, que son las plantas desalinizadoras por osmosis inversa. Entonces, tienen el temor de la exigencia de un DIA o un EIA. Entonces, yo creo que eso podríamos tratarlo, verlo, porque no se dice explícitamente en el proyecto y eso es lo que les preocupa, que por omisión posteriormente se les pueda exigir. Entonces, yo lo dejaría al debate de escuchar a los expositores, no sé si ya están todos constituidos, y abordar este tema en el marco del tratamiento del proyecto de desalinización. Voy a saludar a no sé si quieren hacer algunas consultas a Leonardo o a Enrique Altamirano, colegas, o el gobierno. Yo voy a saludar a Oscar Cristi, a Nicolás Rodríguez, que se han incorporado, el senador Alvarado también lo vi, a Eduardo Pérez. No sé si quieren algunas consultas a los dirigentes de la FEPEMASH, o seguimos con la exposición de nuestros asesores y del gobierno e incorporamos en ese debate la preocupación que tienen los pescadores. Muy bien, así lo vamos a hacer. Sí, senadora Allende, y después le doy la palabra a don Oscar Cristi. Senadora Allende. Bueno, saludar a los dirigentes de FEPEMASH y desde luego creo que es bien interesante que efectivamente nos hayan expuesto, creo que es valioso porque son la experiencia cotidiana y es cierto que en el proyecto no hacemos ninguna alusión. Entonces creo que ha apuntado bien, Presidenta, en cuanto a que esto sea considerado, lo veamos cómo vamos a continuar con el trabajo de la mesa técnica que estamos haciendo con los asesores para avanzar junto al gobierno en el proyecto. Muy bien. Quizás podríamos acordar ahora, antes de entrar a revisar el proyecto mismo, a mandar algunos oficios, porque habían otros dos temas que en definitiva no estaban muy relacionados con el proyecto, que tiene que ver con el tema del agua, ¿cierto? De la potabilidad del agua, que ellos también solicitan que pueda ser considerada agua potable, y el otro que iría al Ministerio de Salud, y el otro que sería el asunto de la boca toma, oficial de la Armada. ¿Habría acuerdo? Pues esos dos puntos no tienen vínculo directo con el proyecto que estamos tratando. ¿Habría acuerdo que armemos un oficio en ese sentido? Sí, yo estaría de acuerdo, Presidenta. Creo que es bueno resolver esto que evidentemente está generando un nudo ahí y que les preocupa. Sí. ¿Estarían de acuerdo, colegas? Sí, Presidenta. Muchas gracias. Presidenta, perdón. Sí, don Jorge. Sí, no, una duda técnica que quizás la pueda aclarar don Oscar. El oficio respecto al tema de la bocatoma, ¿a qué entidad exactamente? Yo no sé si será Directemar, quizás. Yo creo que al Directemar y a obras portuarias, ¿no? Senadora, yo creo que para mí la institucionalidad es una, ¿no? Yo creo que es el Ministerio de Defensa o su Secretaría de Defensa, para que ellos le hagan llegar a la Directemar el oficio de lo que queremos como política pública.
Por supuesto que la Armada es la encargada de dar las concesiones y los permisos por ley, pero yo creo que si el ministro de Defensa explica a la Armada por qué es bueno hacer esto y las razones que nosotros estamos emitiendo, de que ya la está pidiendo la inclusión del Estado como obras portuarias, después la va a pedir otra inclusión del Estado como Servicio Nacional de Pesca para entregarle en convenio de uso a los pescadores, yo creo que nunca va a dejar de ser del Estado, siempre va a ser del Estado. Entonces yo creo que como Estado, como país, yo creo que debería ser el ministro de Defensa. Al menos pienso eso, quizás estoy muy equivocado. Presidenta, efectivamente entonces se puede mandar al ministro de Defensa y él lo derivará a quien corresponda, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, Y perfecto. el otro al Ministerio de Salud, por el tema de Así la es. resolución sanitaria. Perfecto. Muy bien. Voy a entregar entonces la palabra a don Oscar Cristi, que la ha solicitado. Nos saludamos nuevamente, don Oscar. Bienvenido. Gracias, presidenta. No, solo quería, solo para mejorar mi acervo de conocimiento, hacer una consulta a los dirigentes. En general, estas plantas de agua, que son muy pequeñitas, ¿eh? En general, ¿a qué tamaño de población apuntan? No sé si ellos nos pudieran dar su experiencia práctica en esto, porque eso creo que nos ayudaría a nosotros en el proyecto de desalinización a la hora de pensar en alguna exención. Sí, gracias. Leo o Enrique. Va a depender de dónde esté puesta la planta. Porque nosotros en Puerto Oscuro somos 25 socios que somos pescadores y sus familias. Pero llegan turistas y también les convidamos agua. Por supuesto que la vamos racionalizando, una cierta cantidad de agua que podemos ocupar diario, ¿no? Porque si no, no lo daría la planta. Pero por ser en Caleta Sierra, que es una caleta emblemática que tiene como 10 juicios ya, también tenemos una planta, pero ahí son cerca de 200 personas. Pero por supuesto que la usan para tomar. Todo eso en serie, ellos acarrean con sus camionetas o de las quebradas para poder lavar su ropa y cosas así. El agua que nosotros utiliza la planta la usamos por lo general para consumo humano y hoy queremos darle, como les decía delante, algún otro servicio como es y lo que se creó este programa para dar valor agregado a los recursos de los pescadores o hacer iniciativas productivas, ya sea gastronomía o otro tipo de cosas. Eso sería. Quería agregar algo. Sí. Antes que nada, buenos días a todos. El Che. El Che, como me dice la senadora. Hola, Che. ¿Cómo está, estimado? Oiga, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales aquí que hay que analizarlas en su totalidad. Por un lado tenemos que lo que nosotros estamos pidiendo es netamente algo para consumo humano y para darle un mejor bienestar a todos nuestros asociados y a la gente que esté llegando a las caletas. El caso nuestro tenemos el caso de Totoralillo, que está cercana a la carretera, que teníamos agua potable y todo, no tenemos agua potable por la sequía que lleva casi 10 años, 12 años acá en la región. Y hay baños, tenemos todo, gente que va a visitar la caleta, pero todavía, aunque ustedes no lo crean, las necesidades se hacen a la orilla del mar. Entonces, cuando hablamos de esto, y que estamos hablando de que no es un gran impacto en este caso para el ecosistema ni nada, porque no podemos comparar las plantas estas de osmosis chiquititas a la de una minera, como el caso que tenemos acá al lado, la de Pelambre. Entonces son realidades totalmente diferentes. Y cuando vemos que dice que el agua es potable, o sea, que el agua es para consumo humano y después viene sanidad y dice no se puede porque no es potable, estamos en un contrasentido tremendo que no lo entendemos para nada. Por un lado la podemos tomar, pero por el otro lado no la podemos usar ni siquiera para lavar utensilios ni para servir en caso si alguien tenga algún restaurante, alguna cosa pequeña ahí al lado de la caleta. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que plasmar, tienen que decir, mire, determinado tamaño no necesita ni siquiera declaración de impacto ambiental porque es la nada misma. Y segundo, que es un adelanto que las caletas necesitan por año. Y si tenemos la oportunidad que en el gobierno de la presidenta Bachelet se visualizó esto y que este gobierno le echó a andar también, tenemos que ver la posibilidad de que no se nos pongan tantas trabas. Es impresionante la cantidad de trabas que se le ponen a todo lo que queremos emprender al lado de las caletas. Y si usted ve, la región nuestra está plagada de mansiones le estoy diciendo, de alrededor de $2 millones, algunas que
han impactado todo el litoral y nadie dice nada. Han puesto piscinas, han sacado agua del mar, han hecho todo lo que han querido, pero nosotros no. Eso es lo que tienen que ver la posibilidad de que se preocupen de una vez por todas, que lo que nosotros estamos haciendo es necesario para la supervivencia y es necesario para nuestro desarrollo. Y es todo lo que queremos, ¿no? Si le van a pedir a las empresas grandes, pídanle todo lo que tienen que hacer, pero a estas cosas pequeñas, tan pequeñas, ínfimas, que no van a alterar para nada el ecosistema. Y ahí donde por eso es lo que dice el presidente, lo que dice el Leo, que a lo mejor en el proyecto no lo dice, en la ley no va a salir, pero no va a faltar el que algún día, y el caso de ahora de sanidad, que se está metiendo en algo que no corresponde. Si nos están diciendo, saquen agua, purifíquenla y tómensela. Y después aparece sanidad ambiental y dicen, no se la pueden tomar o no la pueden usar para otro uso que no sea, no sé para qué, pues para qué queremos el agua si lo único que queremos es tener agua para consumir. Y es relativo cuando, no sé quién lo preguntó, un honorable de ahí que preguntó la cantidad de gente. La cantidad de gente es relativa porque hay caletas que tienen 300 personas, otras que tienen 200, otras que tienen 20, otras que tienen 40, y a todos por igual necesitan el agua. Aunque sean 3 que viven en el caso de alguna caleta, que sea el cuidador y su familia. Yo creo que por ahí es donde tenemos que buscarle el acomodo y la forma de arreglar de una vez por todas. Los marinos tienen muchas cosas que se meten en lo que no les corresponde. Están en su derecho a lo mejor, pero si ustedes no lo dejan claro, si el legislador no deja claro lo que tiene que hacer, es muy difícil después cambiarlo. Muchas gracias, Enrique. Muy bien. Don Oscar, ¿continúa con la palabra o era esa consulta solamente? En esa consulta, cuando usted estime conveniente, tenemos una pequeña presentación del trabajo que hemos estado haciendo con la mesa. Yo creo que técnica. ya podemos iniciar entonces la exposición del equipo técnico que se conformó para ir estudiando en detalle esta propuesta de las plantas desalinizadoras. Así que ¿hará usted la exposición, don Oscar? Voy a una breve exposición y después los asesores van a ir complementando desde su perspectiva. Entonces le doy la palabra y le damos la acceso para la exposición. Nicolás la va a proyectar. La puedes poner en modo presentación. Ahí, ahí está perfecto. No sé si lo ven bien, Presidenta. ¿Se ve bien ahí? Está muy bien, don Oscar. Perfecto, gracias. Bueno, esto es muy breve. Efectivamente es dar a conocer a ustedes el trabajo que ha estado haciendo esta mesa técnica, los puntos en los cuales estamos trabajando y cuáles vemos que son los pasos siguientes. Si podemos dar la siguiente lámina, por favor. Primero, la forma de trabajo. Hemos tenido 17 reuniones desde mayo a la fecha. En general hemos mantenido 2 reuniones por semana. El equipo está compuesto por los asesores que están ahí, Carlos Esteves, Cristian Miquel, Alexandre Sánchez y Sergio Mancilla. Y de parte del Ejecutivo está el equipo de GEAMOP, Nicolás Eduardo Pérez, el que le habla, y por SECPRES, que también nos han acompañado para poder coordinar todo el trabajo con los otros ministerios, la señorita Begoña Hugo y Sebastián Sotelo. En estas mesas de trabajo también hemos invitado a algunos organismos públicos, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, el Sistema de Evaluación Ambiental, y ahí faltó agregar la Superintendencia de Medio Ambiente, que también ha estado participando. Básicamente para entender bien el trabajo que le compete a cada uno de ellos en la actualidad en el tema de plantas desalinizadoras y concesiones. El principio el principio sobre el cual hemos desarrollado el trabajo es básicamente ir mirando siempre el proyecto de ley que se aprobó en general y hacer modificaciones solo cuando a juicio de este comité hayan alternativas que lo clarifican o lo complementan. Y en esa línea, un complemento
un complemento relevante que hemos introducido en el proyecto para la consideración posterior de ustedes, es que este no sea solo un proyecto que regula la desalinización, sino que también sea un proyecto que regula la extracción de agua de mar para fines productivos, es decir, aquellos casos en que el agua se extrae y no se procesa, sino que se utiliza como agua de mar en procesos productivos. Me parece que eso también debería estar incorporado al proyecto y en ese sentido hemos ampliado de alguna manera en nuestras propuestas el ámbito del proyecto. Si pasamos a la siguiente, por favor. Los temas que hemos tratado, en primer lugar, la naturaleza jurídica del agua de mar, considerada como un bien nacional de uso público. Ahí no hemos tenido mayores discusiones, sino que hemos acordado fácilmente los temas. Luego hemos trabajado bastante en lo que es la Estrategia Nacional de Desalinización, en su proceso de formulación, contenido, implementación y duración. Y ahí lo que estamos proponiendo es que sea el Ministerio de Obras Públicas el encargado de formular la estrategia, con un trabajo participativo de las comunidades, de los organismos públicos. Y la figura que estamos desarrollando es una figura que una vez que el MOB formula la estrategia, esta es dada a conocer al Congreso para escuchar tanto a las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados como del Senado, para escuchar su opinión respecto a esa propuesta y recoger esas opiniones para la formulación definitiva de la estrategia. Estamos pensando en una estrategia que tenga una duración de 8 años, pero que se revise bianualmente. Luego está la concesión de extracción de agua de mar, como dice su nombre, es una concesión no solo para desalinizar, sino que más general para extraer el agua de mar, con características, limitaciones y alcance bien preciso, características como por ejemplo que la concesión otorga el uso y goce de esa concesión. Estamos pensando en que sean a 25 años, que se puedan renovar bajo ciertas condiciones, y que en esta concesión el Ministerio de Obras Públicas tenga un rol bien activo en verificar que se cumplen las condiciones que establezca este proyecto de ley para su otorgamiento. Luego está el uso del borde costero. Lo que se está trabajando es que la concesión incluya el uso del borde costero necesario y también incluya las necesarias servidumbres, tanto públicas y o privadas, que se requieran para poder llegar con el agua a los lugares en que se necesita entregar. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Los puntos anteriores son los que hemos abordado ya en bastante detalle. Tenemos un cierto ya borrador de cada uno de los artículos y a partir de la última sesión ya empezamos a abordar lo que está aquí, que es el procedimiento de tramitación de la concesión. Esto es un tema que está abierto al debate, que aún no hemos llegado a una conclusión definitiva, aunque creo que hay un consenso en algunos temas. Esto tiene que ver básicamente de quién entrega la concesión. Quizás para poder introducir este tema, hacer un pequeño recordatorio, que hoy en día las concesiones marítimas, que incluyen el terreno de playa, la playa, el fondo de mar y porciones de agua, son bienes que administra el Ministerio de Defensa Nacional y que puede ser entregada como concesiones a través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. En ese proceso también interviene la
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, en el sentido de que cuando alguien solicita una concesión, primero la Dirección General del Territorio Marino y Marina Mercante tiene que verificar que se cumplen ciertos requisitos, y una vez que se cumplen, entonces lo deriva a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas para un análisis y resolución final. Eso es como es hoy día. Y se pueden distinguir dos tipos de concesiones: la concesión marítima general para distintos fines, y una que es específica, que es para un fin específico, que es el de la concesión acuícola, en que además de las instancias que intervienen y que señalé, tiene un rol muy importante la Subsecretaría de Pesca. En ese caso, la Subsecretaría de Pesca o el Ministerio correspondiente hace una delimitación de aquellos lugares que son apropiados para el ejercicio de la acuicultura, y sobre esos espacios es que se solicita la concesión marítima. Entonces aquí interviene tanto la Subsecretaría de Defensa como la Subsecretaría de Pesca para esa concesión particular. Y esa concesión, por ejemplo, tiene características como las que hemos señalado: otorga a una persona natural o jurídica el derecho de uso y goce por 25 años renovables. Luego, en ese contexto, nosotros hemos estado viendo cuáles podrían ser las alternativas para esta concesión para desalinizar o utilizar el agua de mar en fines productivos. Coincidimos en la mesa de que sería interesante que hubiese una única ventanilla, que fuera el MOP, eventualmente la Dirección General de Agua u otra unidad dentro del MOP, y ahí se ingresara la solicitud. Luego que ingresa la solicitud al MOP, el Ministerio de Obras Públicas tendría un rol de verificar que se cumplen con todas las condiciones que establezca el proyecto de ley. Y a partir de ahí vienen tres escenarios posibles. Uno, que una vez que el MOP verifique que se cumplen todas las condiciones, derive el expediente a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas para que sea ella la que otorga la concesión marítima tal cual como está hoy en la respectiva norma legal. Una segunda alternativa sería que sea el MOP el que en definitiva entrega la concesión, y ahí la alternativa que se baraja es que se solicite a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas un informe técnico, el cual sería vinculante para el MOP. ¿En qué sentido? En que si la Subsecretaría señala que no es factible o no es posible entregar esa concesión, bueno, el MOP no podría entregarla, pero si el informe de la Subsecretaría es favorable, entonces sería el MOP quien entrega la concesión. Y una tercera alternativa es lo que se conoce como las destinaciones. Es decir, una vez que se define la zonificación del borde costero, y en esa zonificación de borde costero se establecen algunos lugares apropiados para que se lleven a cabo proyectos de desalinización o extracción de agua de mar para fines productivos, una vez que eso se define, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas podría entregar al Ministerio de Obras Públicas esos espacios. Se denominan destinaciones, espacios que estarían destinados a la operación de estas plantas. Y en ese caso el MOP sería ya el encargado de asignar a través de una concesión directamente esas áreas que previamente han sido destinadas. Sin duda que la alternativa C parece una alternativa muy interesante, muy atractiva, porque conjuga el orden, la planificación con la facilitación de la tramitación. ¿Cuál es el problema práctico que nos encontramos? Es que hoy en el país entiendo que hay solo una región que tiene una zonificación de borde costero, ¿no? Y hay muy poco avance en la zonificación. Sería ideal que pudiese haber más zonificación y pudiese otorgarse una concesión así planificada a través de la alternativa C, pero tenemos esa dificultad. Aquí es donde estamos en este momento más abocados para poder quizás conocer la mirada de ustedes antes de poder llegar a una solución en la mesa técnica.
Y finalmente el sistema de evaluación ambiental, donde claramente la resolución de calificación ambiental abarcaría el proyecto desde el destino del agua, el uso del agua, el tratamiento de las aguas de descarte, el posible contacto de estas aguas producidas con fuentes naturales. O sea, la resolución de calificación ambiental normaría muy detalladamente todo lo que es la autorización. Y sin duda que hemos estado conversando y analizando posibles exenciones, y eso tiene que ver con la presentación que escuchábamos hace un momento. Nosotros, en principio nos parece razonable que se defina un límite a partir del cual no es necesario entrar al sistema de evaluación ambiental, y que tenga entonces como objetivo facilitar la instalación de pequeñas plantas desalinizadoras para las comunidades locales. No hemos definido exactamente qué volumen. Hemos hablado a veces de 3 litros por segundo, 5 litros por segundo, pero ahí hay un tema que habría que ver más técnicamente. Solo para un ejemplo, cuando hablamos de 3 litros por segundo, y asumimos que cada persona consume al día 140 litros día persona, claro, con 3 litros por segundo no podría abastecer una población de casi 1.800 personas. Pero hay que verlo bien en terreno, ver cuál sería el punto de corte para esa sección que nosotros consideramos que debería existir en el proyecto de ley. Eso, Presidenta, a modo de resumen, para que puedan los asesores hacer sus complementos y no alargarnos. Está sin micrófono, Presidenta. ¿Me escucha ahí? Ahí sí, ahí se lo escucha. Muchas gracias, señor Cristi. Vamos a entregar entonces la palabra a los asesores que han estado trabajando. No sé si alguien más de su equipo de la DGA quiere hacer No por alguna ahora. intervención. Muy bien. No por ahora, yo creo que Carlos va a complementar, Carlos Esteves. Ya, muy bien. Don Carlos Esteves entonces tiene la palabra. Sí, Presidenta. Voy a compartir una presentación que es absolutamente complementaria con lo que acaba de exponer Oscar. Nosotros en la reunión del lunes nos pusimos de acuerdo en un esquema de trabajo, y no sé si se ve la presentación. Sí. Ya. Lo primero que quiero aclarar es que es muy complementaria y en ningún caso contradictoria con lo que acaba de presentar Oscar, porque la mesa trabajó de ese modo. Entonces, cosas que ya se han señalado y voy a pasar muy por encima de eso. Todos los participantes han estado en todas las sesiones, y por tanto de modo permanente han estado por el Ejecutivo Oscar Cristi, Eduardo Pérez, la Dirección General de Agua, Nicolás Rodríguez, asesor del ministro, María Begoña, y de SECPRES, y por los senadores, los asesores Alexander Sánchez, Cristian Miquel, Sergio Mancilla y Carlos Esteves. Y la mesa técnica tuvo 8 sesiones en mayo, 9 en junio y lleva 2 en el mes de julio. Lo segundo es que definió ciertos principios de trabajo. Estoy seguro que Oscar lo mencionó. Lo primero es sesionar 2 veces por semana, mantener los propósitos ya avanzados en el proyecto de ley, integrar al Ejecutivo, particularmente en la definición de nuevas atribuciones, que es muy relevante, ¿no? Realizar bilaterales con órganos públicos relacionados. Se tuvo reuniones de trabajo con la Superintendencia de Medio Ambiente, con el Servicio de Evaluación Ambiental, 2 reuniones con la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Integrar observaciones realizadas por los invitados de la comisión en sesiones anteriores. Y en cuanto a los contenidos, ya se mencionó, la primera parte sobre todo es muy similar, ¿no? Un primer párrafo vinculado con la naturaleza jurídica de las aguas, con un artículo referido al bien nacional, que las aguas
son bienes de uso público, pero también que tiene consecuencias regulatorias y permite su fiscalización, sus eventuales sanciones y un conjunto de regulaciones en todos sus estados. Párrafo segundo vinculado con la Estrategia Nacional de Desalinización, que tiene en un principio 2 artículos, el primero referido con objetivos y componentes de esta estrategia, y el segundo con la formulación, determinando responsables, mecanismos de participación, y la necesidad de revisión y actualización. Se conversó bastante si se denominaba una estrategia nacional de extracción de agua de mar o desalinización. Finalmente se propone que sea desalinización, pero se van a entregar los argumentos para que si se quiere mirar de otro modo. Sin prejuicio de eso, el párrafo tercero que trata sobre la concesión SIS, la concesión se denomina hasta ahora de extracción de agua de mar. En otras palabras, la concesión no solo para extraer, procesar y desalinizar, sino que también eventualmente para extracción de agua de mar que se lleva tierra adentro para distintos propósitos. En otras palabras, esta concesión tiene como característica que es total o parcialmente consultiva respecto del mar, es decir, o no se devuelve al mar o se devuelve una cantidad inferior pero con una mayor concentración de sales. Aquí en este párrafo hemos estado trabajando articulados, algunos más avanzados que otros. El artículo 4, ¿quién puede solicitarla ante quién, para qué, o cuáles son sus fines y cómo se hace? Un artículo vinculado con las características de la concesión, otro artículo vinculado con que esta concesión comprende el uso del borde costero, o sea, la extracción de agua de mar comprende a su vez este uso, un articulado vinculado con restricciones y eventuales compensaciones de agua desalada, este está aún en ciernes, en su discusión, otro referido a servidumbres públicas y privadas. Hemos pensado en un párrafo vinculado con el procedimiento de tramitación de la concesión. Óscar explicó que se discuten distintas alternativas. Efectivamente, en las primeras dos había una ventanilla única en el MOP DGA. La pregunta es, ¿quién da la concesión? En un caso da la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, y en el segundo caso, como se explicó, la otorga el propio MOP, pero con un informe vinculante de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Luego, en el caso de la concesión que se otorgara eventualmente vía zonificación de borde costero, usando quizá el modelo de destinación, donde la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas hace una destinación al MOP DGA para que proceda en esa línea. Efectivamente, tal como planteó Óscar, hoy hay 3 regiones que han avanzado en esta materia, 2 tienen formalizada esta zonificación, hay una tercera que es el Biobío, que lo tiene muy avanzada, pero no han terminado de formalizarlo. Pero claramente esto ha tomado muchísimos años, entonces, si fuese el caso, había que disponer una regla general, pero también una discusión transitoria para el resto de las regiones. En un párrafo 5, que se refiere a la vinculación entre la concesión y el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya se señaló, con distintos criterios de aplicación, el CEA es quien determina si va ella o día, con algunas exenciones. Es importante tener presente que para el cálculo de este volumen, tal como en la presentación que hace la Federación de Pescadores de Caleta en este caso, no hay un continuo, porque ellos trabajan sobre la base de mareas altas, ¿no? Pero estamos pensando en un formato de litros por segundo en que al menos asegure de que si hay 6 horas de marea en que se utiliza agua de mar y se llega a 10 metros cúbicos día, el máximo de litros por segundo lo considere, es parte del ejercicio que se está haciendo, es decir, que se multiplique por 4 esta capacidad, y por cierto estaría en el orden inferior a lo que, claro, inferior a lo que ya señaló Óscar, entre 3 y 4 litros por segundo. Un párrafo vinculado con fiscalización, con una interacción entre la Dirección General de Agua, el MOP, y por cierto la Superintendencia de Medio Ambiente y otros órganos fiscalizadores
que correspondan, como por ejemplo las secretarías ministeriales de salud en lo que se refiere a agua potable en el ámbito no urbano, ¿ah? Un párrafo vinculado con sanciones, todo en borrador estos, un párrafo vinculado con términos de la concesión y o caducidad, que aún no lo hemos discutido, pero ya se encuentra en el marco regulatorio de las concesiones marítimas, y eventuales modificaciones de la ley 19.300 y al DFL 340 también eventualmente. Este esquema, complementario entonces a lo que ya señaló Óscar, es lo que va avanzado y es como la estructura ósea de la propuesta que se está trabajando en la mesa técnica. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Micrófono cerrado, presidenta. Sí, consulto, gracias, Isabel. Consulto si algún otro asesor quiere hacer uso de la palabra, quiere hacer alguna exposición de los asesores de nuestros colegas. Si no hay nadie más, entregaría la palabra entonces para una ronda, no sé, don Óscar, si Nicolás o don Eduardo Pérez, que han estado en la mesa, también quieren hacer uso de la palabra. De lo contrario, daríamos la palabra y la intervención a los senadores. Eduardo, ¿quiere hacer uso de la palabra? ¿No? ¿Nicolás? No, muchas gracias, presidenta. Muy bien. Entonces damos inicio a una ronda de conversación entre senadoras, senadores de la comisión. Ofrezco entonces la palabra. Senadora Allende. Primero, felicitar con la seriedad y compromiso que ha desarrollado este trabajo esta mesa técnica. Yo creo que ha sido un tremendo avance por los esquemas que nos han presentado en cuanto a que han tomado todos los temas y rigurosamente, en fin, y han trabajado claramente, digamos, con bastante frecuencia. Así que lo primero que nada es hacer un reconocimiento a este trabajo, tanto los asesores como la Dirección General de Agua, y todos los que han participado, por supuesto, y los distintos organismos. Segundo, yo creo que han hecho un muy buen esquema, o sea, han ido tocando todos los puntos sin alterar lo que probablemente está bastante más avanzado, pero claramente también dejando algunos temas abiertos. Yo creo que en el tema de la concesión es sumamente relevante y quizás pedirle más profundidad al director general de Agua o a Carlos Esteves, que está hablando a nombre de los asesores, por lo menos de la mesa técnica. Yo creo que es muy interesante el que se pudiese hacer un cambio, es lo que estoy entendiendo, de esta ventanilla única, o que sea el MOP, a través de la Dirección General de Agua, que entregue estas concesiones, que por cierto también es interesante que no solo se refieran, en el caso de la extracción, a desalinización, sino que evidentemente puede tener otro uso productivo, lo hemos visto en muchas condiciones, digamos, minería u otros. Entonces, creo que sería interesante que pudieran profundizar un poco la idea, que yo entiendo es un cierto cambio en el sentido de la participación directa de la Dirección General de Agua a través del MOP, salvo que haya un informe contrario de la subsecretaría. Para mí esto es bien relevante, porque yo lo manifesté cuando tuvimos una sesión en la cual asistió el Ministerio de Defensa. Por cierto, además me he reunido con el subsecretario de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, yo tenía y tengo algunos cuestionamientos en cuanto a la lentitud y el poco cuidado que ha manifestado en ese momento, por lo menos en nuestra región. Por ejemplo, los varamientos de carbón, temas como la concesión de considerar la isla Pájaro, digamos en Algarrobo, que ha habido bastante descuidos y con perjuicio, digamos, a la población de pingüinos que se han ido, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es interesante que podamos explorar esta posibilidad, que en principio me atrae, la idea que sea la Dirección General de Agua, salvo, como dije, que haya un informe contrario, porque este informe claramente debería ser vinculante. Sería interesante que si quizás el director o Carlos Esteves, nombre de los asesores, pudieran explayarse más, pero yo creo que este es un punto muy relevante. El otro, que ya señalé, que estoy muy de acuerdo, que cuando se haga la extracción de agua no solo se piense para el objetivo de la desalinización.
Y por cierto, hay otros temas que, bueno, recién estamos conociendo este trabajo, pero que vamos a tener que seguir desarrollando. Entonces también preguntarle cómo va a continuar este trabajo. Yo creo que ellos mismos han esbozado temas que tienen que ver con fiscalización y tiene que ver también con las exenciones, justamente por la sesión que acabamos de tener al inicio con la FEPEMACH, de los problemas que a veces pueden surgir en caletas muy pequeñas, que evidentemente usan ya la osmosis inversa, pero que tienen problemas con las regulaciones, sea por salud, sea por la propia Directemar, en fin, creo que también es interesante explorar más después, más adelante, porque nosotros originalmente habíamos dicho que todo proyecto de desalinización debería ser sometido a evaluación ambiental, sea por día o sea por un sistema de evaluación del impacto, pero sellado, digamos, pero sería interesante entonces también saber cómo van a seguir explorando eso por un lado. Y después, no sé si es factible tener un cierto cronograma de tiempo para saber más o menos cuánto tiempo más creen que es posible. Yo sé que han trabajado intensamente y por eso lo reitero y lo reconozco y lo agradezco, sino que es por saber más o menos la proyección de tiempo para que este proyecto pueda salir adelante. Hemos, si no recuerdo mal, pedido 2 veces, ahí me puede ayudar don Jorge, postergación. Creo que sería adecuado entonces más o menos ver cómo va a calzar los tiempos, si estamos en condiciones para hacer una presentación ya de este segundo informe. Eso, Presidenta. ¿Presidenta? Gracias, senadora Allende. Senador Alvarado. Gracias, Presidenta. Primero, saludar el trabajo que se viene realizando, en donde claramente se están abordando en profundidad y con mucha seriedad propuestas tendientes a mejorar el proyecto de ley. Respecto al tema de quién otorga las concesiones, me parece interesante la mirada desde el punto de vista de tener una consideración que sea el propio ministerio con un informe de defensa vinculante, porque hoy día la cantidad de concesiones de diversas características y naturaleza que se solicitan hacen que sea un proceso realmente engorroso. Y si nosotros tenemos presente un sentido de urgencia, desde el punto de vista de lo que significa potenciar inversiones en esta área, indudablemente que hay que evitar al máximo la burocracia de los procesos. A su vez entiendo que al interior del Ejecutivo, cualquiera sea el gobierno, hay mucha resistencia a ceder funciones o atribuciones de unos hacia otros. Pero en definitiva creo que acá tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de evaluar a fondo alternativas como la que se nos propone, porque lo que buscamos en definitiva es tener un procedimiento que sea claro, que sea expedito, que tenga respuestas oportunas, que dinamicen, ¿no es cierto?, la inversión en algo que es tan necesario. Pero tiene una contrapartida, de que también se va a mirar cómo que es abrir la puerta para que en otras áreas, ¿no es cierto?, a lo mejor se pueda pedir lo mismo. Entonces, pero me parece válido este ejercicio. Creo que es bueno colocar las 3 alternativas que colocaron sobre la mesa, y yo creo que a veces ser audaz y hacer una innovación puede traernos buenos resultados. Gracias, senador Alvarado. Ofrezco la palabra a algún otro colega. Senador Castro. Presidenta, estamos enfrentando igual la posibilidad de tener una pura institución que va a estar encargada del agua, según lo que nos hemos informado. Ya tengo entendido que esto ya se presentó a la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que esa institucionalidad es la que debería también tener la responsabilidad de autorizar estas plantas en el borde costero. Creo que no tiene ningún sentido que sean otras las instituciones que tengan que participar, sabiendo que estamos todos preocupados de concentrar en una institución pública todas las decisiones. Por eso creo que sería bueno también
analizar ese punto para que esta institución sea la que tenga que hacer todos las autorizaciones, los estudios, los requerimientos, de tal manera que la burocracia sea la menor posible. Eso nomás, Presidenta. Gracias, senador Castro. Bueno, yo quisiera sumarme a la valoración del trabajo que han hecho, agradecer a nuestros asesores, al gobierno que han participado en estas 17 sesiones, como nos decía don Oscar Cristi al inicio. Es un tiempo importante, son 2 días a la semana, así es que hay que valorar y agradecer muchísimo la dedicación que han entregado a este proyecto. Dicho aquello, yo quisiera ir en algunos puntos a hacer algunas consultas. En primer lugar, el tema de la incorporación de la extensión, ¿cierto? Como un elemento que se agrega a la desalinización. Entonces, cuando se entrega la concesión, entiendo que será una concesión que se entrega para la extracción y para la desalinización, o la extracción comprende todo el proceso. Eso es lo que, porque hasta ahora hablábamos de una concesión para desalinizar agua, digamos, de mar. Entonces, eso no me queda muy claro si el concepto de extracción va a incluir todo el proceso. A mí me da la impresión que no, digamos, como una etapa. Posteriormente, el tema de la naturaleza jurídica de bien nacional de uso público, me gustaría conocer cómo se ha trabajado, digamos, cómo va en el articulado, cómo se expone, porque Carlos Esteves nos decía, y yo comparto, que esto establece ciertos procedimientos posibles, ¿cierto?, de regular, de fiscalizar, etc. En relación a la Estrategia Nacional de Desalinización, el proceso de formulación como concepto lo comparto, no sé cómo se expresa efectivamente. El contenido entiendo que es el mismo que nosotros hemos planteado en el proyecto de ley. Y la duración y la implementación también me gustaría conocerla. La duración de 8 años yo comparto. Y lo que no me queda muy claro, esta consulta al Congreso Nacional. ¿En qué momento se hace? ¿Es parte de la ley, la estrategia, o hay una propuesta de sacarla? En relación a la estrategia, me gustaría saber el proceso de formulación, porque está planteado, los elementos centrales están planteados en el proyecto de ley. No está planteado, por cierto, la duración, y tampoco esta consulta al Congreso Nacional. El tema de la concesión, yo estoy de acuerdo en que tenga limitaciones, que tenga 25 años renovable bajo ciertas circunstancias. Creo que eso agrega al proyecto de ley. El uso del borde costero también creo que está bien trabajado, agrega también al proyecto. En materia del procedimiento de tramitación de la concesión, las 3 opciones, yo me parece que hay un aporte muy importante, lo quiero valorar muchísimo. Por cierto que yo me quedo con la destinación, que creo que es lo más certero. Por cierto, tenemos esta limitación de la zonificación del borde costero, que hay solamente una región con esta zonificación, otras 2, como decía Carlos Esteves, en proceso, y también conspira la duración, el largo tiempo que demora este proceso de zonificación. Entonces creo que eso tendríamos que analizarlo, porque me parece una opción sumamente importante. Y lo otro es las exenciones, que estoy de acuerdo, porque como hemos visto con FEPEMASH y otras regiones donde se han instalado estas pequeñas plantas, por cierto, sería un riesgo y una preocupación, como lo han planteado acá los dirigentes, en relación a las plantas de osmosis inversa que se han ido instalando a lo largo del borde costero. Eso un poco lo que me gustaría de alguna manera conversar, y si ya tienen más avanzado en este sentido estas inquietudes que yo planteo. ¿Presidenta? Sí, senadora Allende. No, yo comparto mucho lo que usted explayó, más detalles, también me sumo a ellas las inquietudes, pero quizás profundizar también en la formulación de la estrategia, digamos, nacional de desalinización. Bueno, ahí hay como una duda, esta la llamamos Estrategia Nacional de Desalinización, y lo otro, estamos hablando de la concesión para la extracción de agua, ahí hay una
cierta dualidad, digamos, no sé si lo vamos a mantener así. Pero igual en esta formulación, que inicialmente haría el MOP, entiendo y es muy importante que se explayen también cómo sería la participación. Para nosotros es un proceso que tiene que ser altamente participativo, que tiene que ser consultado en las comunidades, y eso fue dicho muy rápidamente. Me gustaría si pudiese también entrar en más detalles. Eso, Presidenta. Gracias, senadora Allende. Ofrezco la palabra, si no... Ay, perdón, el agua es un bien nacional de uso público, eso es definitivo, entiendo que dijo don Oscar Cristi, que esto es algo que ya había consenso de todo. Entonces, entiendo que ese es como el punto de partida, y eso es bien importante porque de ahí se desprende, digamos, prácticamente todo lo que el proyecto a su vez aborda. Es como la definición esencial, pero entonces que se reitere porque creo que es muy importante que al respecto quede sumamente claro y explicitado. Muy bien, gracias, senadora Allende. Entrego entonces la palabra. Pero, ¿por qué lo digo, Presidenta, para completar? Porque yo me recuerdo, usted se recordará también las sesiones que nosotros tuvimos, había toda una discusión en relación al agua desalada. Entonces quiero saber si eso se abordó, porque el agua es un bien nacional de uso público, sí, pero en este caso, con el agua desalada, quiero saber si se mantiene ese criterio. Eso es lo que quería que se explicitara. Sí, ese es un punto que hemos planteado que se pueda explicitar un poco más. Sí. Entrego la palabra entonces a don Oscar Cristi o a quien quiera hacerse cargo en esta etapa. Don Oscar o Nicolás o Eduardo No, o alguien de nuestros asesores. Quizás para, como yo partí, quizás no sé si quiere comenzar Carlos Esteves y después Muy bien. hago yo también cargo las preguntas, Muy bien. como Carlos prefiera. Pero Carlos alternándolas. Esteves, le tiramos la pregunta a Carlos Esteves. Muy bien. Presidenta, hay otras Presidenta, sesiones. un pequeño comentario. En la mesa de Constitución acordamos que siempre entre Carlos y yo iba a hablar el mayor. Por tanto, siempre Carlos comienza y después sigo yo. Ese secretillo no lo sabíamos, ese secretillo no lo sabíamos. Presidente, Pero no será la regla. llevamos un año exigiendo en la mesa de Constitución que se exhibieran los carnets de identidad, pero no se logró. Mire, Presidenta, por su intermedio, puedo señalar algunas cosas, pero también claramente hay ciertas precisiones y detalles en que la mesa técnica no ha terminado por discutir, debatir, consensuar, pero en principio, efectivamente se plantea que el artículo primero define que el agua es un bien nacional de uso público que pertenece a la sociedad toda, pero lo importante es que lo que hace es señalar, justamente en razón del interés público, lo que hace la propuesta de la redacción es señalar de que de allí se deriva de que el agua Perdón, ¿se escucha mejor ahora? Ahora sí. Que en la costa, en el propio mar, previo a su extracción, en el borde costero y en el interior, es objeto de regulación, de fiscalización, de protección los ecosistemas, y que es la consecuencia que sea un bien nacional de uso público. Y ya sea agua desalada como no desalada. Es decir, si agua sin desalar se lleva a tierra adentro, eventualmente se tiene que establecer también, no solamente en la resolución de calificación ambiental, sino que eventualmente hay una fiscalización por lo que sea, contacto entre agua, evitar contacto entre agua marina que está a tierra adentro con aguas dulces, con acuíferos, etc. Entonces, en principio, la lógica es que es un bien nacional de uso público y en consecuencia de ello existe el acuerdo regulatorio y la obligación administrativa para hacerlo valer durante todo el proceso, en sus distintas instancias y en los distintos espacios del territorio. Luego, recogiendo algunas de las inquietudes, efectivamente, una cosa que tuvo presente la mesa, lo plantea la senadora Allende,
es cómo buscar un formato en que haya mayor agilidad en las concesiones, eso a pesar de que el sistema actual tiene establecido un sistema electrónico, ¿no? Pero también de hacernos cargo, como resultado de la concesión, de su fiscalización. Es decir, la fiscalización no es y no debiese ser, a nuestro juicio, solo en la franja hasta 80 metros hacia el interior, contado desde las más altas mareas. ¿Ah? O sea, naturalmente, esto puede implicar, si hay tubería y hay traslado de agua, etcétera, en distintas partes del territorio. Pero al mismo tiempo lo que se propone es integrar en la concesión los contenidos fundamentales de la resolución de calificación ambiental, que sería para la gran mayoría de los proyectos, salvo eventualmente algunas excepciones, que son los que se supone que no pasarían. Hay que recordar que los proyectos que hoy pasan a evaluación de impacto ambiental, al menos según nos lo explicó los propios funcionarios del SEA con quienes conversamos, son plantas que tienen como promedio sobre 300 litros por segundo. ¿Ah? Y lo que aquí nosotros estamos planteando, recogiendo el criterio de las y los senadores, es que todos vayan al sistema, con una excepción de aquellas que tienen menos de 3, 4 litros por segundo. Pero incluso en ese caso, la mesa lo que ha discutido es que hay lugares donde en ningún caso puede haber una planta. Por ejemplo, donde hay áreas protegidas. ¿Ah? Y también hay que hacerse cargo de aquellos casos en que puede haber una mini planta y una segunda y una tercera y una cuarta, entonces también en protección de la saturación eventual que aquí se pueda producir. Esto está en propuesta de redacción. Efectivamente, en la continuación del trabajo, principio, lo que estamos planteando nosotros es seguir debatiendo, pero no con todo el tiempo del mundo, por cierto, estas alternativas que se han planteado. Efectivamente, como plantea el senador Alvarado, se ha ingresado una propuesta, creo que fue Juan Castro, perdón, una propuesta de una Autoridad Nacional del Agua, y justamente lo que se plantea con la mesa técnica es concordante con ello. ¿Ah? En este punto. ¿Ah? Y respecto a otro de los puntos que planteó la senadora Allende y la senadora Muñoz, respecto a la exención, ¿ah? Hemos estado escuchando también los planteamientos que nos ha hecho el SEA respecto de las normas comparadas que se utilizan, ¿no? Como ustedes saben, la legislación establece un conjunto de países respecto a los cuales se puede utilizar normas de referencia hoy en día. ¿Ah? Y entre las normas de referencia que ellos utilizan está Nueva Zelanda y Australia en este punto. Entonces, hemos pedido la información también sobre los límites y las normas de saturación que allí existen. ¿Ah? En cuanto a la estrategia nacional, sí estamos planteando algunos agregados y ediciones y ciertas fusiones en los contenidos, Presidenta. ¿Ah? Y que eso lo queremos, obviamente, compartir en la comisión lo antes posible, sin perjuicio de que cada uno de los asesores puede informar en detalle a sus respectivos senadores de lo que se ha avanzado al respecto. En cuanto a las consultas del Congreso, lo que se plantea es hacerlo a través de comisiones, de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. En un principio eso es lo que se plantea, pero también se señala de que al menos cada 2 años habrá una actualización de la estrategia. Y al menos 2 veces al año se irá exponiendo a las respectivas comisiones de los avances y se irá absorbiendo ciertas consultas, de manera tal que cuando se plantee la propuesta de actualización se haya recogido un conjunto de estas inquietudes, tanto para la actualización como para la formulación,
se propone, y algo que tiene que desarrollar los mecanismos específicos del reglamento, pero se propone claramente un mecanismo participativo, consultivo de la comunidad local, de los distintos actores del agua, escuchar a otros organismos públicos sobre la materia, etc. Eso en principio, como algunas anticipos a lo que se ha señalado, y no me atrevería a plantear, porque la mesa no lo conversó sobre el compromiso de cierre, pero nosotros en principio estimamos que nos debiera bastar un mes, pero algo que no estoy hablando por el conjunto de la mesa, sino que estoy haciendo una mera estimación al respecto, presidente. Ok. Muchas gracias, Carlos. Con la palabra, ¿alguna otra integrante de la mesa que quiera hacer uso de la palabra? Presidenta. Don Oscar Cristi. Muy bien. Sí, complementar lo que ya Carlos señaló. Efectivamente, en el tema de la concesión, lo que tenemos que buscar es un sistema expedito. Hoy, en principio, de acuerdo a lo que nos ha informado la subsecretaría, una concesión demora aproximadamente 3 años desde que eso se solicita hasta que se puede materializar. Porque son muchos los organismos que tiene que consultar la Subsecretaría de Defensa antes de poder dar el visto bueno. Entonces la idea es que efectivamente el sistema que diseñemos no genere ni una doble concesión, ni haga más largos los tiempos. Coincido plenamente con lo que usted señaló, que el modelo de destinación es el modelo ideal. No sé si estamos en condiciones de implementarlo. Si avanzáramos por ese camino, probablemente tendríamos que generar un artículo transitorio para cómo se autorizan en aquellos lugares donde aún no se ha definido la zonificación. Pero al fin de cuentas es generar un sistema expedito. Coincido con unas opiniones de los senadores que aquí finalmente también nos podemos encontrar con una resistencia respecto a atribuciones, que habría que evaluar si nos pueden demorar o no el proyecto. Pero el objetivo es cómo hacerlo lo más expedito posible. Respecto a la estrategia, nosotros hemos tenido a la vista la discusión a propuesta de uno de los asesores de los senadores, cómo se elabora la Estrategia Nacional de Educación Pública, que nos parece que es un modelo interesante y hemos estado mirándolo para tomar algunas ideas de allí, que es una estrategia claramente participativa, con los órganos públicos involucrados, con la comunidad, y que nosotros estamos sugiriendo que además, una vez que ya se elabora un borrador de estrategia, que cuenta con la opinión del organismo público y la comunidad, ese borrador sea presentado al Congreso para que el Congreso pueda dar su opinión y su parecer. Y solo después de eso se formule ya la estrategia con todo lo que se ha podido recoger en cada una de las etapas. Y lo mismo que esa revisión bianual probablemente tenga que informarse también al Congreso de los ajustes que saque la estrategia en esa revisión bianual, así como la estamos pensando. Eso, senadora, para complementar lo que se señala. Gracias, señor Cristi. A mí me queda la duda del titular de la concesión, porque nosotros, de la estrategia, es una estrategia nacional de desalinización, es una concesión de desalinización, porque el componente extracción yo lo comparto, creo que es un elemento importante. Hay etapas en que hoy día muchas mineras, por ejemplo, usan el agua de mar sin un proceso de salinizar, pero no me queda claro que el concepto de extracción no considere, además se ponga un y desalinizar. No sé si eso en el procedimiento trae alguna complicación. Presidenta, por su intermedio, ¿sí? Sí. Si me permite. Efectivamente, este es un tema que hemos estado revisando, ahí los asesores me pueden complementar, no hemos llegado al tema, a la reacción final, pero
estamos haciendo una dualidad, como decía la senadora Allende, es decir, que el proyecto de ley regula la concesión tanto para extraer agua para fines de desalinización como para ser utilizada en su estado natural, salobre. Pero la estrategia está más bien orientada hacia la desalinización. Y ahí me podrían complementar Carlos y los otros asesores. Justamente un tema que estuvimos abordando en la última discusión técnica que tuvimos. Muy bien, Carlos Esteves. Sí, Presidenta. Es decir, efectivamente, si bien la concesión es para extracción de agua de mar y para su eventual aprovechamiento, ya sea el agua desalada o no, lo que nosotros hemos discutido hasta ahora es que la estrategia, que entre otras cosas involucra la convergencia de centros científicos, con sector público, con la comunidad, con sector privado, promueve una industria que sea sostenible temporalmente y espacialmente con el ecosistema del cual somos parte. Entonces, la diferencia con la mera extracción sin desalar es que es básicamente desarrollada por la alta industria y por la minería, en un principio. No hemos visto la necesidad de focalizar allí los esfuerzos de inversión, de innovación, de avance en tecnología, sino que hemos puesto el foco en la discusión en cómo ir reduciendo la entrega de concentraciones de sales en el océano, cómo buscar fórmulas en que esto sea menos dañino, cómo encontrar maneras en que parte de la salmuera pueda ser reutilizada productivamente sin que sea necesaria devolverla al mar, etc. Y por tanto, la estrategia, el foco está en una industria de desalinización que sea sostenible. No está el foco en hacer un aporte e innovar, etcétera, por parte del sector público, en asociación con otros organismos y centros académicos en la extracción. Dicho aquello, la diferencia está en que la concesión, por cierto, sí lo involucra, porque es perfectamente posible, sobre todo si es que el eje de la fiscalización estuviese centrado por parte de la Superior de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el borde costero, hasta 80 metros por sobre la línea de alta marea, que una empresa o una industria pueda hacer un proceso de extracción de agua de mar sin desalar, llevarla a tierra adentro, utilizar parcialmente en el proceso agua en ese estado, pero también otra cantidad o otros caudales poder desalarlo, desalinizarlo en el interior. Todo ese ejercicio que puede o no, que hoy día no necesariamente puede involucrar una RCA, por los volúmenes de los que hemos hablado, que en el futuro pensamos que sí, es lo que hemos tenido a la vista. Por eso que nos pareció necesario ser muy específico con la estrategia y que se centrara en este ámbito y componente, pero ser más amplio con la concesión, Presidente. Muy bien. Son temas puntos a conversar más en profundidad. Ofrezco la palabra a los colegas o a alguien de la mesa técnica que quiera hacer uso de la palabra. Si no es así, Presidenta. don Sergio Mancilla, muy bien, Muchas lo gracias, saludamos. Presidenta. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer tanto a la mesa técnica que ha sesionado, tanto como lo ha señalado don Oscar y Carlos, y reforzar un poco el tema que hemos señalado por parte de la asesoría del senador Castro en cuanto a la necesidad de una autoridad, la creación de una nueva institucionalidad que maneje totalmente el tema de las aguas en un futuro. Hemos trabajado, como bien señalaba don Oscar y Carlos anteriormente, en este punto, conversando ya estos temas y avanzando en cuanto a la forma, sobre todo las estrategias que va a tener este proyecto de ley sobre desalinización.
reforzar también aquello, la importancia que nos merece a nosotros que esta institucionalidad nueva que se vaya a crear tenga el uso y el manejo de las aguas y se incorporen las aguas desaladas dentro de esta institucionalidad, reforzando sobre todo el manejo y la regulación ex ante del uso que van a tener los diferentes tipos de aguas de una manera consensuada por este organismo y que se sepa lo que se van a realizar con ellas antes de la concesión inclusive. Agradecemos a ustedes también la confianza que se nos ha dado a la comisión y bueno, seguiremos trabajando para sacar a la brevedad lo que se nos ha encomendado. Simplemente eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mancilla. Ofrezco nuevamente la palabra. De lo contrario, podemos ir ya concluyendo el debate sobre este proyecto y el informe que ustedes nos han entregado, que nuevamente lo valoramos muchísimo. Nos ha dado una línea muy clara de cómo seguir avanzando de una manera que permita tener una ley, o sea, destrabar puntos que han estado en debate y en alguna tensión. Esperemos que podamos avanzar en tener pronto un informe, porque creo que, me corrige si no don Jorge, creo que hasta el 31 de agosto nosotros tenemos nuevo plazo para entregar el segundo informe a la sala. ¿Es así, cierto? Y así es el informe complementario, el segundo informe, efectivamente, plazo 31 de agosto. Muy bien. Entonces, confiemos que vamos a lograrlo, presidenta. Yo creo que sí, agradecemos a los asesores. Lo importante es que después nos juntemos para ir dilucidando algunos puntos y, por cierto, poder avanzar ya para un informe complementario al 31 de agosto. Presidenta. Sí, senador Castro. A lo mejor no tiene mucho que ver con el tema propio de esta ley, pero igual va a ser preocupante el saber que las empresas, sobre todo las mineras, que sacan el agua de mar y la llevan a sus procesos productivos, y yo me imagino que el desecho, estas aguas salubres que le tienen que devolver, la contaminación de eso, me imagino que también nosotros tenemos mucho que decir frente a esa extracción del agua, porque a mí en lo personal no me parecería razonable que se empiece a contaminar, llamemos la tierra o el sector donde estarían ellos haciendo estos depósitos de estas aguas, porque yo me imagino que estas empresas mineras son cantidades interesantes, estamos hablando, yo entiendo que ellos deben tener más de 1000 litros por segundo, o no sé, la verdad, las cantidades que son, pero creo que es bueno también que tengamos nosotros ese conocimiento para no dejar en nuestra ley la opción de que ellos contaminen. Independiente que son dos temas, pero creo que esta ley nuestra tiene que también resguardar esa parte. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. El depósito de las salmueras, ¿se refiere usted? A eso. Que creo yo que tendrá que ser parte de la calificación ambiental y de los estudios que nos entregue, ¿cierto?, las autoridades pertinentes. Es un tema que provoca mucha oposición en las comunidades, el temor al impacto de la salmuera en el borde o la devolución de la salmuera al fondo marino. Creo que hay todo un tema ahí medioambiental que también tenemos que, no sé si ustedes lo habrán abordado en la mesa, pero va a ser un tema importante también de considerar. Bueno, si no hay más palabras, vamos a ir entonces dando por terminada la sesión, porque hemos cumplido con su objeto, con el propósito de conocer el informe, y por cierto estaremos atentos a cómo seguimos avanzando en la elaboración de un informe y ya ir mirando artículo por artículo los posibles acuerdos que vamos arribando. Entonces agradezco mucho a don Oscar, a Carlos, al señor Mancilla, bueno, a todos los asesores parlamentarios que han participado en esta mesa, y por cierto a don Eduardo Pérez, a don Nicolás Rodríguez, a todo el equipo de gobierno que ha estado dispuesto a trabajar y entregarnos este informe que es muy, muy valioso. Así que le agradecemos muchísimo por haberse cumplido el objeto de la sesión. Gracias. Chao, chao. Gracias, presidente.